Y bueno, para seguir hablando sobre el tema electoral, de la reforma electoral, saludo esta mañana a Rubén Moreira, coordinador de El PRI en la Cámara de Diputados. Buenos días, coordinador, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Te Gusto mando un gran saludarte. abrazo y gracias por esta llamada. Gracias, igualmente. Pues conforme han ido dándose a conocer los ingredientes de esta iniciativa que va a presentar el gobierno federal al Congreso y la reacción de algunos partidos de oposición, pero también algunos aliados del partido en el gobierno de Morena, ¿qué nos dicen ustedes ahí en el PRI sobre lo que se va a proponer? Y bueno, pues ya vendrá la discusión formal en el Congreso, en diputados y en el Senado, pero conforme a lo que ya tenemos sobre la mesa y que se ha ido socializando, ¿qué postura tiene el PRI? Pues que es muy lamentable lo que está haciendo el gobierno federal. Mira usted, ayer reúnen, Mario, a los miembros de sus partidos para decirles desde el gobierno que tienen que hacer una reforma electoral. No hay un diálogo con la oposición, que representa al 46% de los votos. Morena se robó, saqueó la voluntad de los mexicanos y se quedó con el 75% de los diputados y con malas mañas se llevó una buena parte de senadores. Entonces hay una diferencia entre quien está representado y quien no lo está. Y eso lo debería entender el gobierno para que lo que intente pues sea legítimo. Y debería poner datos muy duros sobre la mesa. El subsidio o el financiamiento a los partidos es del 0.08% del presupuesto nacional. Solamente lo que tiran el Tren Maya, 32 mil millones de pesos, incluye eso y toda la democracia mexicana, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Ahora, Entonces, sí, adelante. Entonces, desde el poder se está engañando a las personas y se quiere destruir, al estilo Maduro, la democracia mexicana. Uh-huh. Entonces, Pablo Gómez, me imagino que para nada los ha tomado en cuenta la oposición en esta pues, iniciativa que está él ahí arrastrando la pluma con otros integrantes del gobierno, es la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. No los ha convocado a nada a la oposición. Es evidente que desde el poder ya se tiene una reforma. Uh-huh. Fíjate qué significativo fue que cuando acudió el INE a llevar propuestas, antes de estudiarlas, ahí en la mesa las empezó a rechazar. Pues todo esto de Pablo Gómez, con todo respeto, es una farsa para llevarnos a una dictadura al estilo Maduro. Ya destruyeron el Poder Judicial, se robaron las mayorías en el Poder Legislativo, destruyeron los órganos autónomos y la economía está por los suelos. Entonces, pues al tiempo vemos cómo lo que ellos pretenden es quedarse simplemente con el poder en el 2030. Uh-huh, sí. Ahora, se requiere una mayoría constitucional calificada para hacer esta reforma. No parece que hoy Morena la tenga, ni siquiera con sus partidos aliados, pero bueno, se habla también de que podría haber presiones para la oposición. ¿Qué nos dices sobre esto, coordinador? Las hay siempre. Presiones, me refiero ahí, penales, judiciales, etcétera, contra integrantes del Congreso en la oposición. Pues sí, no, las hay siempre. Hay que recordar que eso es histórico y si no, veamos como ejemplo lo que pasó en Campeche con el rector que dijo que se iba a reelección y mira lo que le sucedió. Pero lo importante, y creo que se debe reflexionar en el poder, es que estos son tiempos de unidad. Tenemos amenazas muy fuertes, Mario. Uh-huh. Y con este tipo de cosas, pues estamos dividiendo a los mexicanos. Se le está diciendo a los mexicanos que la democracia mexicana es cara. No, lo cara son las dictaduras. No se le dice a los mexicanos que una buena parte del costo del INE es la credencial de elector, uh-huh, que nos da no solamente certeza democrática, sino una forma de decir que somos mexicanos. Entonces, se está engañando mucho a la población y yo por eso agradezco este tipo de posibilidades en un medio tan importante para comentarlo.
Ujú, sí, sí. Ahora, el tema de los plurinominales, que es un asunto ahí que creo que es el que está generando también, digo, toda la reforma en su conjunto, el INE y demás, pero el tema de los plurinominales es un tema que le ocupa a todos los partidos que no son el grandote en el poder, ¿no? Incluidos sus partidos satélite, el Verde, el PT, pero la oposición. En ese sentido, ¿qué opina? Porque pues en las encuestas, ahorita que mencionábamos esta del Heraldo, la mayoría de la gente dice, pues sí, que haya menos burocracia, ¿no? O que haya menos legisladores y por la vía plurinominal. A ver, ahí se ha engañado a la población. Por el plurinominal se vota. Si uno ve la boleta por el otro lado, ahí están los nombres de quienes son representantes de proporción. Ujú. El plurinominal representa las proporciones que no triunfaron. E incluso cuando alguien vota en una coalición, puede votar dentro de la coalición por un partido de mayoría y plurinominal de representación por el otro. Ahora, Mario, no es el plurinominal, es la representación proporcional. Sí. En este país, el 46% de los mexicanos no votó por la coalición gobernante y más del 50% votó en contra de Morena, más del 50% en contra de Morena. Y entonces, ¿esos cómo van a quedar representados? Yo creo que una pregunta importante para futuros ejercicios sería decirle a los mexicanos, ¿usted le gustaría quedar mejor representada en el Congreso? Y eso sería muy distinto. Incluso hay una propuesta que nunca va a aceptar Morena, que es la representación proporcional pura, porque ellos no tendrían mayoría. Ni simple. Ujú. Sí, bueno, pues hay todo un tema ahí de la sobrerepresentación después de las elecciones del año pasado. El pronóstico de ustedes en el PRI, ahí en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, ¿cuál es? Que no se discutan, no termine, pues digamos, procesándose esta reforma y votándose, ¿no? Para que se convierta en una realidad y que mejor se aplace para algún mejor momento o que salga, pero con varias cosas que también está proponiendo la oposición. Cuando tienes una mayoría tan grande y una disposición para hacer la reforma desde el poder, es muy peligroso discutir. Pero yo le propondría a la mayoría que aplazáramos esto, que se hiciera un verdadero ejercicio democrático de discusión. Lo que te comento de cuando fue el INE con Pablo, pues eso está cantado. Y que recordemos los terribles días del 46 y del 47, me refiero al siglo XIX, Sí. y cuando el país estaba amenazando, las élites ahí en la Ciudad de México estaban discutiendo cómo quedarse con el poder unos y otros, mientras caía nuestro ejército en Monterrey o en la Angostura acá en Saltillo. Entonces tenemos que hacer una reflexión distinta. Hay preguntas que hay que hacerle al ciudadano. ¿Le gustaría a usted que estar mejor representado en el Congreso? Y si dicen que sí, proporción pura, no esas falacias que están lanzando para engañar a la gente. Deberíamos de decirle, ¿a usted le gustaría que se tirara el dinero en el Tren Maya o en la democracia? Que se invirtiera en la democracia. Ya. De lo que platican ustedes allá en la oposición, en la Cámara, Rubén Moreira, ¿van a cerrar filas? Me refiero pues al PRI, al PAN, a Movimiento Ciudadano, para evitar pues un voto a una reforma electoral que no sea conveniente no solo para los partidos, sino para el país según su visión. Mire, yo estoy convencido que tanto Movimiento Ciudadano como Acción Nacional, como el PRI, vamos a votar en contra. Y estoy cierto que si no se presiona al Partido Verde y al PT, van a votar en contra. Porque lo que estamos viendo es la construcción de López Obrador de tener un partido único. Se quieren engullir al Partido Verde, que representa a los ambientalistas de este país, y al Partido del Trabajo, que representa a la izquierda más extrema de esta nación, que tiene derecho a estar representada. Entonces ellos se los quieren engullir, ya no necesitarlos y hacer lo que sea. Y Mario, es la calca de Maduro, de la ley Maduro. En el 2030, cuando desgraciadamente este país tenga muchas dificultades
y el voto de la gente sea en contra de Morena, ellos van a decir, pues no nos vamos. Ujú. Ya. Bueno, pues vamos a ver qué documento se presenta finalmente y estaremos en contacto. Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, muchas gracias y buenos días. Gracias, Mario, te mando un gran abrazo y muchas gracias por la llamada. Igualmente, hasta pronto.